Muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar sobre tendencias y estándares de cumplimiento normativo en Iberoamérica. En el día de hoy tengo el honor de estar acompañada y de presentarles a un grupo de panelistas a los que considero a todos colegas y que puedo decir que tienen el denominador común de ser expertos en las materias que se tratarán a lo largo del día de hoy en el webinar, tanto en materia de penal económico, penal corporativo de la empresa, en materia de investigaciones internas, protección del denunciante, investigaciones internas incluso de carácter transfronterizo. Todos ellos son expertos igualmente, dado que prestan docencia en las universidades más prestigiosas de los países en los que prestan sus servicios profesionales, como verán a continuación. Igualmente destacan por sus publicaciones sobre la materia. Aparecen en los rankings internacionales como son Chambers, Leaders League, Legal 500. En definitiva, verán a lo largo del día de hoy que los profesionales que nos acompañan cuentan con amplia experiencia y que aportarán un gran valor añadido para resolver cualquier pregunta o consulta que quieran realizarnos a lo largo de este webinar, y que les invito a que realicen pulsando el botón o el icono que aparece en la barra de pantalla del propio programa Zoom. En cuanto a los panelistas, permítanme que les presente del despacho peruano Payet Rey Caubí Pérez Abogados. Tenemos el honor de que nos acompañe Juan Diego Ugaz, que es socio del área penal, empresarial y compliance de la firma. Por España nos acompaña doña Paloma de Carlos, que es abogada asociada senior de Gómez Acebo y Pombo, del área penal económico y cumplimiento normativo. Por Colombia nos acompaña el compañero Luis Miguel Rusí, asociado del área procesal penal de José Herrera y Ruiz. De Chile nos acompaña también su socio don Jorge Boll, que se incorpora al bufete Cariola Díez Pérez Cotapos en el año 2007, siendo socio ya antes del año 2018. En el caso de México, finalmente como último panelista, encontramos a don Leonel Pereneto, que es socio del despacho Krill, García, Cuellar, Aiza y Enríquez Abogados, socio y asesor estratégico de grupos globales, aseguradoras, brokers y otros, entre otras actividades. En cuanto a la persona que les habla, yo soy Vanessa Fernández, soy socia del área penal económico de Gómez Acebo y Pombo y además coordinadora del área de compliance de la firma. Les agradezco a todos ustedes la asistencia y en primer lugar quería comentarles cómo surge este webinar y por qué todos los compañeros y colegas panelistas llegamos a la idea de, pues de organizarlo y de poner todas las inquietudes que vamos a poner a continuación en común. Pues ello surge derivado de años de experiencia y de colaboración en lo que es la implementación de sistemas de compliance para distintas organizaciones, tanto en España como en las filiales que estos clientes podían tener en las jurisdicciones que antes he citado, como a la inversa, en aquellos casos en los que se nos ha solicitado también colaboración en la implementación o desarrollo de dichos programas de compliance en nuestro país, que en este caso el mío sería España. Digamos que a la hora de implementar estos sistemas surgían inquietudes que al final acabaron siendo comunes para distintos clientes y nos pareció un buen momento para poderlo compartir, porque estamos seguros que muchos de ustedes en este momento también se estarían planteando esta posible despliegue de sus compliance o incluso la propia implementación, y lo que vamos a tratar es de abordar las cuestiones que estimamos que son más importantes desde tres bloques principales. El primer bloque sería el actual marco jurídico de la responsabilidad penal de la empresa en cada una de las jurisdicciones que comentamos, así como cuál es la situación legal actual. En segundo lugar, hablaremos de la figura del Compliance Officer. Y por último, el tercer bloque trataremos de enfocarlo en
el marco de las investigaciones internas y la protección del denunciante. Como les digo y les repito, por favor no duden en efectuarnos las preguntas que consideren utilizando el botón que aparece más abajo llamado preguntas y respuestas del sistema Zoom. Y sin más, yo creo que comenzamos con este primer bloque sobre el marco jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Agradeceré a los panelistas sobre todo la agilidad de respuesta, a los efectos de que tratemos de cubrir el mayor número de preguntas que tenemos en la mesa para que podamos compartir al máximo con todos los presentes y que se hayan unido. Comienzo contigo, Jorge, y te agradeceré que nos comentes desde tu perspectiva, desde tu jurisdicción en Chile, que nos confirmes cuál es el marco jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, ¿cuentan ustedes actualmente con una ley específica? ¿La tienen ustedes incluida en el propio Código Penal? Gracias. Hola Vanessa, muchas gracias y buenos días a todos. Buenas tardes en tu caso. Sí, nosotros en Chile tenemos una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica desde fines del año 2009. Está establecida como responsabilidad penal, o sea, con todo lo que ello implica. Las autoridades que persiguen son autoridades penales y se somete al procedimiento penal también. Por lo tanto, los juicios contra personas jurídicas van en paralelo con los juicios contra personas naturales por los delitos que se cometan. Y es una ley que está establecida como una especie de estatuto separado, en el sentido de que no forma parte del Código Penal, pero se rige por todos los principios y regulaciones del derecho penal. Esta ley, desde el año, les decía, el año 2009, tuvo una implementación relativamente lenta al inicio, primero por una cuestión de adaptación, luego porque las penas originalmente establecidas eran relativamente bajas para las personas jurídicas, las multas no eran tan altas como lo son ahora, y por último porque el catálogo de delitos por el cual respondía la persona jurídica ha ido creciendo, pero al inicio eran pocos delitos, era solamente delitos de terrorismo, lavado de activos y cohecho. Hoy en día ese catálogo es mucho más amplio. Hace un año atrás tuvimos por primera vez una condena relevante en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, en un caso de bastante connotación pública en Chile. Se condenó a una sociedad porque tenía un modelo de cumplimiento pero que no estaba siendo implementado y no era bien conocido dentro de la compañía, y se consideró que por lo tanto esta empresa respondía, y la tendencia es a que esto siga creciendo. Tenemos un proyecto de ley de delitos económicos que amplía sustancialmente el catálogo de delitos y que contiene una regulación mucho más sofisticada. Probablemente sea ley en un tiempo más relativamente indefinido, pero por lo menos apuntamos hacia allá, hacia hacer todavía más intensa y sofisticada la persecución de las personas jurídicas. Muchas gracias. En el caso de México, ¿cómo está esta cuestión, Leonel? Es decir, ¿cuál es la realidad? Estamos hablando, como en el caso de Chile, en el que efectivamente estamos hablando de una responsabilidad penal de la persona jurídica. En su caso hablamos de una responsabilidad también penal, administrativa. Efectivamente existen sanciones ya por los juzgados correspondientes. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos en México? Sí, es una realidad. En nuestro caso, la responsabilidad de la persona jurídica empezó a tener efecto legal a partir del 2016. Entonces, realmente, si descontamos los 2 años de pandemia en que las investigaciones se alentaron bastante, no es tanto tiempo que hemos tenido la figura. Lo que sí es que sí hemos visto imputaciones en contra de personas jurídicas en carpetas de investigación, pero no hemos visto vinculaciones a proceso ya, por lo menos en procesos relevantes o en contra de empresas relevantes, donde ya se esté proponiendo una pena en concreto por hechos concretos ante un juzgador, ¿no? Entonces, ha tardado en despegar la figura. Otra vez sí se está viendo
cada vez más en el proceso de investigación ante las fiscalías. En materia de delitos fiscales, ya es un elemento común ver a la imputación de la persona jurídica por parte de los fiscales que están persiguiendo delitos impositivos. Y como tú dices, hay también una figura que surgió más o menos por esas épocas, en 2017, que es la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, específicamente por situaciones de corrupción, donde es la persona jurídica la que es sujeta de imposición de multas, de inhabilitaciones y demás, y son dos procesos que pueden coexistir en paralelo, ¿no? Entonces eso es interesante, y también hemos visto ya algunos desarrollos en ese campo. Cuando dices que pueden simultanearse, simplemente por aclarar, decimos que en México cabe una suerte de responsabilidad administrativa por una vía y respecto de determinada tipología de materias o, digamos, áreas, y por otro lado también cabría llegar a una imputación penal de la compañía, aunque parece que por el momento no se esté juzgando en este sentido, sino... Es correcto. Es correcto. Puedes tener dos procesos que se desarrollan en paralelo con resultados independientes. Puede darse una sentencia en materia penal en contra de la persona jurídica y no administrativa, o viceversa. Juan Diego, en el caso de Perú tengo constancia, por ejemplo, que es desde el año 2018 que existe esta responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipo de responsabilidad nos encontramos? ¿Nos estamos hablando de una responsabilidad penal o realmente nos dirigimos más a la vía administrativa? Y en su caso, y ya le hago la pregunta, ¿se está sancionando? ¿Es una realidad que efectivamente nos encontramos con sanciones o se queda en un ámbito de fiscalía o de autoridades, como nos comentan los demás colegas? Sí, bueno, en el caso de Perú es bastante curioso, porque sí tenemos la responsabilidad penal de la persona jurídica como tal, un poco como decía Leonel, también independiente de la persona natural, pero por un tema político, si se quiere, las empresas peruanas, cuando se dio esta posibilidad de que puedan tener responsabilidad penal como compañía, se pusieron bastante nerviosas y preocupadas. Entonces, en las conversaciones que hubo con el Estado con respecto a esta regulación que iba a salir, los diversos gremios empresariales tuvieron reuniones con el Estado y finalmente, por un tema más reputacional, de imagen que jurídico, decidió llamársele responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pero en realidad es una responsabilidad penal porque es investigado por un fiscal, la sentencia la da un juez, o sea, es una responsabilidad penal, pero se llama administrativa, pero por un tema netamente de nombre, ¿no? Pero en la realidad es una responsabilidad penal de la compañía, ¿no? Y al día de hoy, si bien ya la norma está vigente, y existen ciertos delitos por los cuales una empresa podría tener responsabilidad penal en Perú, no tenemos todavía un caso que esté en trámite contra una persona jurídica al día de hoy, ¿no? Pero podría suceder en cualquier momento porque la ley ya está vigente. ¿Quiere yo decir, Juan Diego, que digamos que se estén llegando, que no llegan al juzgado o a sentencias finales porque se llegan a acuerdos previos con la Fiscalía y existen esta posibilidad, o porque en sí no se está dando esa imputación como tal? Sí, yo creo que como es todavía algo realmente novedoso, los fiscales aún no han preferido no implementar esta responsabilidad, que lo podrían hacer, y están prefiriendo todavía seguir con el modelo antiguo, que es perseguir a la persona natural, pero también poder incluir a la persona jurídica dentro del proceso. El tema es que al final del día la responsabilidad penal es prácticamente similar a la que ya tiene o podría tener hoy en día una persona jurídica que es incluida a un proceso penal de uno de sus funcionarios. La única diferencia sería que hoy en día esa responsabilidad es accesoria, porque si el funcionario no es sentenciado, la empresa no tendrá consecuencias. Sin embargo, este nuevo proceso son procesos independientes, como explicaba Leonel, ¿no? Entonces, la persona natural puede ser sentenciada y no necesariamente la jurídica, ¿no? Que puede tener una cierta similitud con la de España. En tu caso, Paloma, creo que estás conectada, ¿verdad? Sí, disculpa. Sí.
¿De qué tipo de responsabilidad nos encontramos en España? Yo creo que es bastante similar en cuanto finalmente a la posible sanción que puede ocurrir o que se puede producir de la persona jurídica de la persona física, ¿verdad? ¿Dónde nos encontramos ahora? Nosotros pues tenemos recogido en el propio Código Penal el régimen de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que va de la mano absolutamente en los procedimientos penales de la responsabilidad de las personas físicas que hubiesen podido participar en los hechos investigados. Aquí en España se introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica en el año 2010, o sea que llevamos casi 12 años de andadura, y la verdad es que a pesar de que al principio había a lo mejor pues dudas, ¿no?, o reticencias de cómo iba a andar, ¿no?, a caminar un poco todo este proceso, creo que ha ido mucho más rápido y más ágil de lo que todos imaginábamos, y la realidad es que a día de hoy existen multitud de procedimientos penales que se siguen frente a compañías, frente a personas jurídicas en las diferentes instancias de nuestro país. Incluso se dirigen frente a compañías pues, muy conocidas y las vemos todos los días en la prensa. Y efectivamente se está condenando a estas empresas, es decir, que si finalmente... Eso es. Sí, el catálogo cerrado de multas, perdón, de sanciones que se pueden imponer a la persona jurídica, parece que la peor sería pues, la disolución de la compañía. Todavía no hemos visto ninguna que se haya efectivamente impuesto, pero se han impuesto multas que al final pues, son tremendamente gravosas para las compañías, que conlleva necesariamente pues, la disolución muchas veces de ellas. En la práctica, ¿no? Eso es. Luis Miguel, en vuestro caso, tengo entendido, y si no corrígeme, que estamos hablando de una responsabilidad penal de la persona jurídica de carácter administrativo. ¿Puede ser así? Es así, ¿verdad? No, Vanessa, creo que para ser más específico tendría que decir que es una responsabilidad netamente administrativa. No es juzgado por jueces, no es investigado por fiscales, es investigado por una autoridad administrativa, y la autoridad administrativa que investiga es la misma autoridad administrativa que sanciona. Luego, en Colombia lo que tenemos es una responsabilidad administrativa no penal. Eso fue una decisión del Estado colombiano cuando la OCDE le exige tomar posición sobre esta materia para entrar a esta organización internacional. Y en Colombia tenemos todavía unos fundamentos atávicos, desuetos, un paradigma de cárcel en donde se piensa que el derecho penal y la responsabilidad penal solo se relaciona con la cárcel, con la pena de prisión. Y en ese sentido no se entiende una responsabilidad penal de la persona jurídica. Por eso se toma posición por una responsabilidad administrativa que existe en Colombia desde hace unos 6 años, pero que todavía no ha tenido gran desarrollo. En 6 años de operación hemos tenido nada más 2 decisiones en esta materia. Y en cuanto a los sistemas de compliance, sin perjuicio que sea una responsabilidad netamente administrativa, ¿los sistemas de compliance se configuran dentro de esa propia, digamos, regulación también como susceptibles de atenuar de algún modo la responsabilidad de las compañías, o no se prevé? Por supuesto que sí. En la misma ley donde se creó la responsabilidad administrativa, se creó el compliance en Colombia, y se toma como un mecanismo de graduación de sanciones y de defensa en esos procesos sancionatorios. De hecho, son criterios muy importantes en uno de los 2 casos que en Colombia se dieron. Son criterios muy importantes para tomar decisiones. Uno de esos casos fue una responsabilidad por sucesión. Una compañía compra a otra empresa, esa empresa que fue adquirida había cometido un acto de corrupción y la compañía adquirente termina sancionada. Con ese compliance se logró graduar esa sanción con la debida diligencia que tuvieron que hacer para adquirir esa compañía. Entonces sí es importante este tema del cumplimiento para defenderse de estas sanciones. Por tanto, podemos confirmar que efectivamente, incluso en el marco administrativo, sí que nos estamos encontrando en Colombia sanciones administrativas frente a la persona jurídica, digamos, derivada de su propia responsabilidad, y además, o sea, porque tienen casos, ¿no? Y le iba a preguntar, en relación con estas sanciones, y que el compliance, por supuesto, que tiene valor, ¿no?, a los efectos de atenuación de esa responsabilidad. Y en estas sanciones, ¿pueden conllevar en algún caso medidas que puedan llegar hasta la disolución de la entidad, el cierre, o realmente esto no estaría previsto y nos vamos más a cuestiones económicas?
La ley no contempla la liquidación de las sociedades como sanción, no existe esa pena de muerte para las personas jurídicas, pero sí existen unas sanciones económicas, como decía Paloma, que son de tal entidad, de tal envergadura, que simplemente dan al traste con cualquier operación económica. Son sanciones que pueden llegar a los 50 millones de dólares. Vuestro sistema de compliance tiene unos requisitos mínimos o realmente estamos hablando de una suerte de autorregulación en materia de compliance, de cumplimiento normativo, de estándares internacionales, o realmente vuestra norma recoge cuáles podrían ser esos requisitos? La norma recoge unos requisitos, está basada en un modelo de responsabilidad que es una regulación autorregulada, de tal manera que el Estado le entrega a las empresas privadas un piso mínimo, unos principios mínimos que deben cumplir y asimismo le da un amplio grado de autorregulación y autodeterminación. Luego es una mezcla de las dos cosas. Nos dicen unas cosas que tenemos que cumplir como mínimo, pero finalmente sí hay un amplio grado de autorregulación con base en el perfil de riesgo de cada compañía. Y simplemente en el marco administrativo, porque era una pregunta que nos están haciendo en el propio chat, en su caso es una responsabilidad administrativa. Requiere, para poder sancionar a la empresa, el que previamente se haya configurado o determinado la responsabilidad, disculpen, la responsabilidad de la persona física. Sí, es correcto. Es uno de los 3 requisitos que tienen que acreditarse en el proceso sancionatorio para que proceda la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Es el primer requisito. Tiene que existir una sentencia penal ejecutoriada, es decir, en firme, surtidas todas las instancias, en contra del representante legal, miembro del directorio o un empleado que haya cometido un delito a favor de esa compañía y con su tolerancia o consentimiento. Ajá. Quizás ahora le preguntaré, y en el caso de Perú, Juan Diego, que sí que se configura esa responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿también requiere este requisito? ¿Es necesario que se haya sancionado previamente a la persona natural o no sería necesario? Justamente esa es la novedad, y creo que ahí sería diferente a Colombia, es que la responsabilidad es individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, como está hoy en día nuestro sistema, ¿no? Si hay una responsabilidad o un proceso contra un funcionario y se incluye a la empresa, digamos, y el funcionario muere, por ejemplo, al extinguirse el proceso penal contra ese funcionario, automáticamente se extinguiría también las consecuencias que podría sufrir la compañía. Pero con esta nueva norma ya no es así, ¿no? Ya son 2 situaciones que, si bien parten de un mismo hecho, terminan siendo independientes. Entonces, el privado podría fallecer, podría prescribir, podría suceder cualquier circunstancia que le exima de responsabilidad, pero paralelamente la empresa podría incluso ser considerada culpable, ¿no? Entonces, sí son independientes. Y en el caso de Chile, Jorge, entiendo que podría ocurrir exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, exactamente lo mismo. Exactamente. Pues en principio hemos terminado el primer bloque, ¿de acuerdo? Y si les parece, hemos contestado incluso a las preguntas que nos realizaban desde el propio chat. Podemos pasar al segundo bloque, si les parece, que sería la figura del compliance officer y bueno, pues cuáles son esas tendencias actuales en sus jurisdicciones. Si te parece bien, Jorge, ya que estás en pantalla, comienzo contigo de nuevo. Digamos, cuando ustedes están desplegando un sistema de compliance, digamos que les viene impuesto desde alguna multinacional, desde algún grupo que ya lo tiene configurado en otro país, por ejemplo, en este caso España, les plantea dificultades el hecho de que, o sea, de acuerdo con su legislación local, la realidad es que les imponen normalmente que sea a nivel corporativo. ¿Existe algún requisito local para que efectivamente el compliance officer tenga conocimientos locales o que el compliance officer tenga que estar domiciliado en Chile? ¿Cuáles son, digamos, las circunstancias y dificultades que se encuentran en este sentido? Sí, es un gran problema, es un gran tema con las multinacionales, porque la ley no regula el domicilio ni la nacionalidad del encargado de prevención, más bien se encarga de señalar que tiene que ser una persona independiente, que tenga un grado de independencia,
que tiene que ser a su vez designado y dotado de medios y facultades por parte de los administradores de la compañía. Y eso es más o menos todo lo que se dice. Entonces, las variables para identificar cuando uno designa a alguien internamente o a alguien de afuera en dos sentidos, de afuera de la compañía absolutamente, o a veces afuera de Chile, digamos, pero que proviene de la matriz, dependen un poco del tipo de operación específica que se haga, del tamaño de la compañía, de qué tantos empleados hay en nuestro caso en Chile. A veces son compañías que tienen en Chile 2 empleados o 3 personas y es difícil designar dentro de ellos a un oficial de cumplimiento que al mismo tiempo sea independiente, y en ese caso conviene tener a alguien externo. Y aquí yo creo que no hay que perder de vista cuál es la finalidad última de este oficial de cumplimiento, que es garantizar que la matriz o que quien quiera que esté arriba en la compañía tenga absoluto control acerca del cumplimiento normativo hacia abajo. A veces ese control viene mejor de una persona interna de auditoría de la propia empresa, a veces proviene de alguien de la matriz, que está en el modelo de cumplimiento, digamos, aguas arriba, y a veces incluso se justifica que sea alguien externo. Yo creo que lo que hay que tener cuidado es no tomar en consideración, o sea, por supuesto que hay que tomar en consideración los costos, pero los costos no pueden ser el motivo central para tomar esta decisión. Aquí hay que tomarse muy en serio el control internamente, y por lo tanto hay que ver qué es objetivamente lo mejor para garantizar la independencia de la persona que controle. Y luego habrá que tomar la mejor decisión tomando en consideración todos estos factores: número de personas que están en Chile, el tipo de riesgos que se presentan, etc. Digamos, un poco el tamaño y la propia organización de la entidad localmente, ¿no? En la filial que puedan tener allí, ¿no? Así es. Y a esto respecto, sus juzgados y tribunales, a la hora de valorar los propios compliance, en el caso de que pudiera haber algún tipo de imputación o investigación, ¿tienen en cuenta estas circunstancias, el que por parte de la propia compañía se haya tenido en cuenta quién era o qué persona se ha identificado como encargada de la figura de oficial de cumplimiento o de compliance officer, o en ese análisis no se tiene en absoluto en cuenta? Mira, a ver, no tenemos suficiente jurisprudencia como para identificar ese control específicamente. Ajá. Pero lo que sí, las luces que nos han dado por ahora, por lo menos las investigaciones que han habido, no necesariamente sentencias, pero también la forma en que investigan los fiscales, las luces que nos han dado son que lo relevante es tener un modelo de cumplimiento que sea lo más eficaz posible y lo más vivo posible, lo más, digamos, dinámico, que esté realmente funcionando. Por lo tanto, si es que el encargado de cumplimiento es una persona que, por ejemplo, no ha actualizado ningún protocolo en los últimos 2 años, por decirte algo, o es una persona que no tiene ninguna formación en materia de cumplimiento normativo, sino que fue designado ahí de nombre, pero sus funciones usuales son las mismas que las que tenía antes de ser designado, y prácticamente su día a día no cambia nada. Por lo tanto, es un nombre con un cargo, pero que no funciona como oficial de cumplimiento. Eso ciertamente va a ser tenido en cuenta por los tribunales a la hora de juzgar. Te diría que por lo menos el criterio de efectividad de cumplimiento, o sea, de que es cierto que esta persona está controlando el cumplimiento normativo, ese debería ser el criterio que rija a la hora de evaluar al oficial de cumplimiento. En el caso de España, Paloma, podríamos decir que es similar a lo que ha expuesto Jorge Bolt, o se requiere, de acuerdo a la valoración que has situado de esa implementación de más de 12 años ya de esa responsabilidad penal y de los requisitos de compliance. ¿Cuál sería tu opinión en cuanto a esa valoración de la figura de cara a valorar positivamente o negativamente compliance? Yo te pierdo un poco, Vanessa, en el sonido. No sé si a los demás también les pasa o si soy yo. ¿Me oyen ahora? Ahora mejor. ¿Sí? En el caso de España, ¿has podido escuchar? Sí, no te preocupes. ¿Sí?
Sí, a Jorge lo he escuchado y coincido plenamente con él que esto hay que tomárselo en serio y que evidentemente hay que ver cuál es la mejor opción en cuanto a la configuración de... Nosotros hablamos de órgano de cumplimiento normativo, ahora explico por qué, cuál sería la mejor configuración de esta figura de cumplimiento normativo para la compañía, atendiendo pues a su dimensión, su actividad, etcétera. En nuestro Código Penal lo único que se dice es que el órgano de cumplimiento normativo tiene que contar con poderes autónomos de iniciativa y control y se tiene que garantizar pues, la independencia y la objetividad en la forma en la que debe actuar. Es verdad que al inicio del establecimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la tendencia era a internalizar en las compañías la figura del compliance officer o de órgano de cumplimiento normativo, porque en España cabe la posibilidad de que esta figura esté compuesta por varias personas y se reúnan en un órgano colegiado. Pero tras esa evolución que comentaba en estos últimos 10 años, en mi opinión, yo creo que las compañías han ido viendo cómo el día a día de la función de cumplimiento normativo genera una alta carga de trabajo, además de todas las investigaciones internas pues, que se han ido, que se tienen que realizar, evidentemente, fruto del uso de los canales de comunicación y denuncia. Con ello quiero decir que la tendencia que estamos observando actualmente es a contar con el apoyo de un tercero externo y que sea experto en la materia. A lo mejor únicamente las tareas del día a día, en todas, solamente las investigaciones internas, como decía Jorge, pues atendiendo un poco a las necesidades de la compañía y viendo qué es lo que mejor le puede necesitar en ese momento. Juan Diego, en Perú, ¿es cierto que debe reunir la figura de compliance officer unos determinados requisitos? ¿Está configurado para determinada tipología de compañías? ¿Qué es lo que nos puedes informar en relación con esta cuestión? Sí, bueno, en Perú uno de los requisitos, digamos, que se exigen para que la empresa pueda tener un modelo de prevención debidamente implementado y que pueda servir para eximirla de responsabilidad eventualmente, uno de los 5 requisitos es que la empresa tenga un oficial de cumplimiento. Entonces ya de por sí tenemos que, si la empresa va a querer utilizar el modelo de prevención para eventualmente ser eximido de responsabilidad penal, sí que va a tener un oficial de cumplimiento. Lo que no dice la norma específicamente es si tiene que ser una persona de dedicación exclusiva o no, pero generalmente cuando es una empresa de gran envergadura, como comentaba Jorge, se suele poner una persona de dedicación exclusiva. Y en cuanto a los lineamientos o los requisitos, son bastante generales los que señala la norma. Se dice que tiene que ser una persona que conozca la organización, que tenga experiencia laboral, que sea honesta, con principios éticos y de alguna forma que tenga cierta solvencia económica para supuestamente no estar tentado, digamos, para algún acto indebido, pero son lineamientos generales que nos dice la norma, pero sí que se requiere la presencia de este oficial de cumplimiento, ¿no? Y le iba a preguntar, al hilo de lo que has comentado, a la hora de realizar imputaciones, ¿les consta ahí en Perú el que se haya procedido a imputar a la figura del compliance officer por indebida ejecución de su labor en relación con el desarrollo de sus funciones? ¿Le consta? ¿Existe? Mira, sí existe un delito específico en el Perú para el caso de lavado de activos en particular, donde ahí sí que las empresas de ciertos rubros están obligadas a tener un sistema antilavado y están obligadas a tener un oficial de cumplimiento. En esos casos en particular, sí hay un supuesto delictivo contra el oficial de cumplimiento cuando no, valga la redundancia, cumple bien con su trabajo y como consecuencia de eso se le filtra algún tema de lavado de activos, sí que hay responsabilidad penal. Pero para el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas en particular y el tema del compliance anticorrupción, al día de hoy no existe todavía un delito penal para el compliance officer en temas de corrupción. ¿Por qué? Básicamente porque no es obligatorio el compliance de anticorrupción. En cambio, el lavado de activos sí que es obligatorio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, al día de hoy no hay ese delito, lo cual no quita que eventualmente podría ser implementado, ¿no? Como sucede en el caso del lavado de activos, como te comentaba. O que se le pueda exigir algún tipo de responsabilidad individual con motivo de determinados actos, ¿no?, ilícitos, imagino, ¿no? Sí, o se le podría equiparar algún otro tipo penal, ¿no? Pero no hay un tipo penal específico por el tema de compliance anticorrupción al día de hoy, ¿no? Gracias. Luis Miguel, en Colombia
le iba a preguntar, nos hacen una consulta al respecto de la posibilidad de si, existiendo un comité de ética en la organización, esta figura del compliance officer podría, digamos, simultanear o formar parte también de este órgano. Sí, sí es posible que el oficial de cumplimiento haga parte de un comité no estatutario, como puede ser un comité de ética. Sin embargo, el comité de ética no puede suplir ni puede reemplazar al oficial de cumplimiento en sus funciones, porque el oficial de cumplimiento es una figura central en los sistemas de cumplimiento, es el administrador del sistema, debe cumplir con unos requisitos, debe cumplir con un perfil, debe cumplir con unas funciones y unos deberes. Entonces, sin duda, un órgano colegiado como un comité de ética o un comité de cumplimiento, el oficial de cumplimiento puede estar sentado ahí, pero este órgano jamás podrá suplir sus funciones ni podrá suplir sus actividades al interior de la compañía, so pena de incurrir en una irregularidad sancionable por la autoridad administrativa. Y le iba a preguntar, ¿dónde se está verificando el funcionamiento del órgano de cumplimiento normativo o de las políticas de compliance en la empresa? ¿Preventivamente en la vía administrativa, sin que exista una denuncia penal de por medio, o posteriormente en el marco de una investigación penal? Más que todo desde el punto de vista preventivo, el enfoque que tienen las autoridades para determinar el nivel de cumplimiento de las compañías es el formal, determinar que cumplan con los requisitos mínimos de la normatividad para cumplir con estos programas de cumplimiento operativos. Y también hay una parte ya después reactiva, pero eso solamente cuando se haya materializado un riesgo y entran las autoridades ya a investigar desde el punto de vista sancionatorio material. Aquí hay una pregunta específica para ti que nos están lanzando, que es, a través de la Superintendencia de Sociedades, se exige a las compañías que se implementen los programas de transparencia y ética empresarial, de un lado, y de otro lado, el cumplimiento de la SAGRILAF. Y la pregunta que te formulan es, en ambos casos hablamos que de producirse en la comisión de un delito en el diseño de la compañía, ¿la responsabilidad continúa siendo administrativa y no penal? ¿O cuál sería la respuesta? Ok, no, puede haber la doble responsabilidad. Puede ser que el incumplimiento de las normas del SAGRILAF, que es nuestro sistema de cumplimiento de prevención del lavado de activos, o de los programas de ética, que es nuestro sistema de cumplimiento anticorrupción, impliquen una responsabilidad administrativa del oficial de cumplimiento, de los administradores y de la misma compañía. Y asimismo, paralelamente, si se ha cometido un delito, pues aplicarán las reglas generales del derecho penal y podrán responder las personas individuales naturales por el delito cometido. El oficial de cumplimiento en este sentido es una persona muy expuesta a estos casos, por ejemplo, temas de lavado de activos o de omisión de control. Sin embargo, también hay que transmitir tranquilidad y esa responsabilidad penal por esos delitos siempre es dolosa, es decir, técnicamente como se conoce, con intención criminal. No existen delitos de lavado de activos o de omisión de control negligentes, imprudentes o culposos. Entonces, eso para transmitir tranquilidad a los oficiales de cumplimiento están expuestos a estos riesgos, pero siempre tiene que ser una acción con intención criminal para que sea penalmente sancionable. Gracias. Leonel, en México, ¿qué papel juega la figura del compliance officer? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Está profesionalizado? ¿No está profesionalizado? ¿Está en auge? ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, yo lo que te puedo decir en México, la figura del oficial de cumplimiento comenzó a desarrollarse, yo creo que incluso antes de que la legislación que ya te requiere tener un programa de cumplimiento implementado fuera debidamente desplegada por las empresas. Entonces, yo lo que he visto es que al día de hoy, habiéndose dado este movimiento hacia profesionalizar oficiales de cumplimiento en México, el día de hoy que ya las empresas han cobrado conciencia, estamos hablando de 5 años después de la implementación de la Ley General de Responsabilidades, que es la que te delinea los estándares de funcionamiento de un programa de cumplimiento. A 5 años creo que tenemos una plataforma, un quórum de oficiales de cumplimiento en México muy competente.
desde luego hay ciertos aspectos en que se enfocan los oficiales de cumplimiento que sí requiere de ciertas certificaciones oficiales, por ejemplo, en temas de lavado de dinero, en el sector financiero, que las instituciones financieras deben de contar con un oficial de cumplimiento que se enfoque a eso. Ahí sí las certificaciones son importantes, pero también se ha dado todo un foro de profesionalización de la función a la que, pues, que veo muy activa pues toda la población de oficiales de cumplimiento participando en ello. Y en el caso de México, ¿cómo lo ve? Estamos hablando de, o cuál es su opinión, hablamos más de compliance officers o oficiales de cumplimiento in-house, exclusivamente dedicado, pues, bueno, pues en el caso que es obligatorio para cuestiones de lavado de dinero que los pueda aplicar, o hablamos de apoyo de externos. Su opinión es más que sea un in-house, un externo o con apoyo de un externo. E igualmente, si solo lo focalizaríamos hacia oficiales de cumplimiento dedicados a prevenir la comisión de delitos, o digamos unos oficiales de cumplimiento algo más que aborden mayor número de materias, que tengan funciones, digamos, de implementación de procesos y para garantizar esa prevención y detección previa de la comisión de delitos. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo veo la tendencia de contar con oficiales internos. Yo creo que el estándar de la ley para un programa de cumplimiento es bastante alto en cuanto a su eficacia. El artículo 24 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que como comentaba en mi primera intervención, la legislación administrativa en materia anticorrupción ha sido la que ha dado lineamientos más concretos y sí exige un programa de cumplimiento bastante eficaz. Entonces, tener a un oficial de cumplimiento interno, si bien la ley no te exige el contar con un oficial de cumplimiento, para cumplir con ese nivel de eficacia, sin duda es una función que se requiere, e internalizar la función pues es lo que te lleva a poder cumplir de sobra con ese criterio, ¿no? Y ahora no he visto una tendencia que lleve al oficial de cumplimiento a tener una función más activa de ya perseguir los hechos ilícitos dentro de la empresa. Yo creo que todavía no damos ese paso. Creo que ahí sí es donde asesores externos normalmente intervienen. Nos indicaba antes Juan Diego, si no me equivoco, que en el caso de su jurisdicción no existían requisitos sobre la dedicación exclusiva y que tuvieran que tener esta dedicación exclusiva, ¿no? En el caso de México estamos viendo figuras de compliance officer con dedicación exclusiva, a pesar, digamos, que bueno, pues hay una cierta lentitud o una cierta en cuanto a condenar, ¿no? Digamos, a la persona jurídica en materia de comisión de delitos. Pero en este caso, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión? Sí, como te decía, debido a que la ley no te exige contar con un oficial de cumplimiento, es una figura muy flexible, puede ser externo, puede ser interno. La clave es que el programa funcione, que funcione eficazmente y que tenga hay un criterio en la ley que debe de haber una revisión periódica y constante, ¿no? Entonces te lleva a pensar que una función externa o, como se decía hace un momento, un comité de auditoría por sí solo no va a poder comprobar esa revisión constante y periódica, ¿no? Entonces yo veo que sí, la tendencia otra vez es de tener esa función interna y exclusivamente dedicada. Comenzando ahora el tercer bloque, en cuanto a investigaciones internas y protección del denunciante, y aprovechando que estás tú ahí, Leonel, en materia de este tipo de investigaciones, y especialmente cuando participáis en investigaciones bueno, que se inician y que posteriormente pueden derivar incluso, ¿no?, en procesos judiciales. En su caso, en México,
¿cuáles son los conflictos o cuáles son las circunstancias, digamos, que os encontráis habitualmente y sobre todo en aquellos casos a lo mejor en el que son transfronterizas, en el que exige algún tipo de actuación en otro lugar o vienen y os piden apoyo? Y si has tenido algún caso concreto que quieras compartir con nosotros por ser relevante sobre esta cuestión. Sí, mira, yo creo que un tema con el que nos encontramos en una primera instancia siempre que nos involucramos en investigaciones transfronterizas es el tema de privacidad de datos, ¿no? Y creo que es un tema al que nos enfrentamos todos, seguramente mis colegas tendrán algo que decir, pero ese concepto de que los datos que se recaben para llevar a cabo la investigación, para revisar comunicaciones entre los posibles involucrados, etcétera, ¿dónde se revisan? ¿A dónde se van a enviar para revisarse? Y si se envían para revisarse, por ejemplo, por un consultor forense, ¿qué cumplimiento tiene que dársele a la legislación en México? Hemos tenido casos, el año pasado tuvimos un caso, una investigación concretamente de una multinacional española, europea, que llevó a cabo una investigación con incidencias en México y la pregunta de si los datos se revisan en España o en México y con qué normatividad de privacidad tendría que cumplirse, ¿no? Entonces, yo creo que, para dejarlo ahí como un punto relevante, yo creo que es uno de los temas que normalmente sorprenden y pueden adquirir una complejidad singular por todos los puntos de contacto de los hechos. Y creo que es un tema muy relevante analizarlo desde un punto de vista regional. ¿Verdad? Efectivamente. Sí. Efectivamente. Sí. En el caso de Juan Diego, quizás siguiendo al hilo de lo que acaba de comentar Leonel, que me parece interesante, ¿encuentran algún tipo de dificultad o se han enfrentado en algún caso que se encuentren con la necesidad de aplicar o que les presenten procesos de investigación interna que no están oportunamente adaptados a su legislación local, por ejemplo, y que entren en ese conflicto de decir, los tenemos que aplicar porque nos los envían desde el grupo, desde la propia multinacional, no obstante se trata de un hecho que se produce en una de las filiales, que lo tiene aceptado, pero no lo han... Ahí es cuando nos arrepentimos quizás, ¿no?, de no haberlo desplegado oportunamente. Y sí, cómo tratan un poco de este conflicto y si se lo han encontrado realmente. Sí, mira, aquí el tema de las investigaciones internas no está muy regulado, entonces es bastante de lo que uno va viendo en la experiencia, lo que uno decide hacer, pero justo respondiendo a tu pregunta literal, y esto no te lo había contado, pero ayer me llamó un cliente americano, justamente de una transnacional, y me dice, oye, Juan Diego, a uno de nuestros empleados en Perú, que está siendo sometido a una investigación penal, yo soy el abogado de la empresa y él tiene su propio abogado, me dice, le vamos a pedir que nos entregue su computadora y su celular para que voluntariamente lo podamos revisar. Yo le dije, perfecto. Y me dijo, pero quería saber cómo es en Perú, porque por ejemplo en Estados Unidos yo tengo que ver si copio al abogado de él y tengo que pedir ciertas autorizaciones, y me preguntaba cómo era en Perú. Entonces yo le explicaba un poco que no había necesariamente los requisitos, pero sí nos ha pasado ese tipo de consultas, ¿no? De que muchas veces se realiza una investigación interna que tiene connotaciones, como puede ser en la casa matriz en Estados Unidos, pero también en Perú, y hay que ver la forma en la que se puedan llevar a cabo estas actuaciones sin incumplir una y otra regulación. En el caso de ella, lo que le sugeriera que podíamos adaptar las regulaciones que ellos tienen al Perú, porque como no hay aquí una regulación, no veía yo la incompatibilidad, y si era mejor para todas las partes, pues se decidió hacer así, ¿no? Entonces, nos pasa eso. También me ha pasado en estos días que otro cliente está haciendo una investigación interna y ha contratado, sí, a una empresa forense, por ejemplo, pero en este caso yo sí veo el tema penal paralelamente. Entonces, lo que yo le he dicho también es que hay que coordinar, porque ellos pueden generar prueba en la vía de la investigación interna que pueda tener consecuencias en mi investigación penal y paralela, ¿no? Porque a veces me ha pasado que en la investigación interna se consigue un testimonio del trabajador que dice, sí, yo cometí el delito, lo están grabando, él sabe que lo están grabando. Yo cuando he presentado eso como evidencia al proceso penal,
el trabajador dice, no, es mentira, me coaccionaron, me torturaron. Entonces, hay también esas problemáticas y hay que saber muy bien cómo hilar y enlazar lo que se hace en uno y otro lado, ¿no? También son algunas problemáticas que estamos viendo. En todo caso, tu opinión sería, o cuál sería tu opinión, mejor dicho, al respecto de la importancia de efectivamente adaptar todos esos sistemas de compliance corporativos también a nivel local, ¿verdad? Para tratar de soslayar esa problemática o las posibles nulidades de evidencias que se hayan podido obtener y que luego nos las puedan, digamos, vetar, ¿no? En los procesos que posteriormente pueda querer iniciar la empresa o incluso el propio trabajador a los efectos de defenderse, ¿no? Contra la misma. Correcto, ¿Verdad? correcto. Y en el tema de compliance es similar, ¿no? Que también nos han pedido implementar a veces los modelos de compliance internacionales al Perú, que también es algo que se puede implementar, ¿no? Ajá. En el caso de Chile, Jorge, ¿os plantea este particular algún tipo de problemática? Es decir, y quizás más concretamente, ya no solo en lo que se refiere a las investigaciones internas, en cuanto a la protección del propio denunciante en vuestra legislación, ¿se recogen medidas a los efectos de proteger al denunciante e igualmente al denunciado en el caso de que finalmente no salga adelante o incluso para digamos, no soslayar o no atentar contra su propia privacidad, en el caso de que finalmente, bueno, pues pudiera ser sancionado en un Estado, pero que no siguiera adelante o que ya se quedara ahí la cuestión? Mira, tenemos muy poca regulación sobre investigaciones internas. En materia laboral hay regulación sobre acoso laboral, pero estamos hablando ahí de los casos, digamos, que plantean tal vez menos riesgo para la compañía porque son casos de abuso, a menos que haya un ejecutivo involucrado, pero normalmente son temas que pueden ser resueltos por la propia inspección del trabajo, y muchas empresas hacen eso, lo externalizan, lo envían a la inspección del trabajo para que sea la propia inspección del trabajo la que revise y dé indicaciones acerca de cómo ir. Pero tenemos una regulación en general débil, y por lo tanto se plantean varios riesgos. Yo percibo por lo menos tres grandes áreas de riesgo. Una primera es el resguardo de confidencialidad de la información. La forma en que uno realiza la investigación, en que hace las entrevistas, etcétera, permite resguardar o no la confidencialidad de esa investigación. Lo segundo es el valor probatorio que tenga el resultado de una investigación. A veces me va a servir y a veces no, depende cómo yo obtengo, por ejemplo, los correos electrónicos, o cómo interrogué a la persona a la que interrogué para saber si es que después podía poder usar o no esa información. Y lo tercero es el resguardo de los, por así decir, los intereses o los derechos de las personas involucradas, especialmente del investigado, más que del denunciante. Del denunciante, por supuesto, también, pero el investigado yo diría que es el más crítico porque es el que va a estar el día de mañana expuesto a un proceso él personalmente. Entonces hay que hacerse cargo de esas tres aristas, y en esto tenemos regulaciones distintas en los distintos países. Nosotros lo que nos ha pasado mucho, y este es un problema constante, es que nos llegan investigaciones ya iniciadas o con por lo menos un par de gestiones ya hechas, pensando en una regulación extranjera. Entonces, cuando nos llega acá, ya tenemos un problema en alguna de estas tres aristas, o en la confidencialidad ya tenemos un problema al integrarlo, o en la forma en que se hizo la primera interrogación. En algún aspecto puede haber un problema. Por eso yo creo que lo fundamental a tener como incorporado, y creo que esto debería trascender a cualquier país, digamos, o sea, con los clientes que nosotros tenemos lo planteamos así, como que si es que hay una investigación transfronteriza, esto debería estar incorporado en el ADN, es tener una planificación al inicio. O sea, cuando uno se enfrenta a un caso, normalmente los clientes nuestros se tienden a apresurar o a buscar respuestas rápido, y a veces van, ¿no? La investigación. claro, inician gestiones de investigación que van un poco más allá de simplemente la indagación en lo que está al alcance de la vista, y llaman a alguien para preguntarle, por ejemplo, y hay que tener cuidado. O sea, uno tiene que tener ese respiro previo, planificar bien, pensar bien en cuáles van a ser los países que van a estar involucrados, quiénes son las personas, cuáles son los intereses que podrían verse afectados, y luego hacer una planificación. Bien, vamos a hacer así, de esta forma, las entrevistas, bajo estos estándares, vamos a recoger la información de tal o cual manera. Esa planificación previa me parece que es fundamental para evitar el día de mañana los tres riesgos que les mencionaba al inicio. En España, Paloma, entiendo que es la planificación
que establece Jorge es perfectamente, digamos, trasladable en cuanto a esa protección, ¿verdad? Es decir, con los efectos de tratar de evitar y de proteger que no se vete de nulidad o que no pueda ser utilizado con posterioridad o atentar contra los derechos procesales de esos posibles investigados o incluso de los propios querellosos. ¿Me escuchan? Muy bajito, pero yo te escucho. Y por tanto, te pregunto, ¿sería igual? Es decir, este planteamiento sería positivo, ¿cierto? Sí, sin duda. Sí, o sea, yo creo que la problemática a la que nos enfrentamos desde España cuando tenemos investigaciones transfronterizas es la misma que han expuesto nuestros compañeros y el abordaje que plantea Jorge me parece el adecuado, pues tener claro cuál es el marco, los plazos, cómo lo puedes hacer, etcétera. Por añadir una cuestión adicional que atañe a nuestro ordenamiento a España, nosotros tampoco tenemos una legislación específica que regule cómo deben hacerse las investigaciones internas ni cómo deben protegerse a los denunciantes. Sin embargo, estamos a la espera de que nuestro país se transponga una directiva comunitaria en la materia, que va a ser pues, un auténtico cambio, ¿no?, para algunas compañías. Es verdad que en muchas otras sí se ha venido conformando sus sistemas internos de compliance y cómo realizar las investigaciones internas y cómo gestionar los canales y proteger a los denunciantes, pero por fin ahora vamos a tener un marco normativo en el que específicamente se trata que las compañías deben de adoptar sistemas internos para proteger a los denunciantes. Incluso va un poquito más allá y establece, se va a crear incluso una autoridad pública administrativa que va a tener potestad sancionadora para sancionar, valga la redundancia, a esas compañías, a esas personas jurídicas que no hubieran establecido esos sistemas para prevenir la represalia contra informantes. Y en estos minutillos que nos quedan, sí me gustaría escuchar a Luis Miguel, especialmente en una cuestión que me interesa mucho y es en cuanto a la posibilidad de utilizar estas investigaciones internas por parte de la empresa a la hora de luego formular las posibles acciones judiciales contra aquellos que se pudiera haber determinado o constatado que pudieran haber cometido algún tipo de irregularidad en el marco o contra la misma y en el marco del ejercicio de sus funciones en la entidad. ¿Y cómo estaría esto regulado, Luis Miguel, en su jurisdicción? Bueno, Vanessa, y creo que la distinción que hay que hacer es ¿para qué nos sirve la investigación interna? Y la respuesta es que sin duda la investigación interna y los elementos de prueba que en ella se recojan sirven para interponer las acciones judiciales y las acciones penales, sirven para fundamentar una denuncia penal ante las autoridades y para dar inicio a todo el mecanismo del aparato estatal y de la investigación judicial penal. Sin embargo, hay que dejar claro esas pruebas y esa investigación interna no van a servir para fundamentar una sentencia condenatoria en contra del procesado. Las pruebas que fundamentan la sentencia condenatoria tienen que constituirse en el universo del juicio, en el universo del proceso penal, y en esa medida lo que se haya recogido en la investigación interna no se puede simplemente trasladar. Tiene que volver a practicarse esa prueba. Es algo como lo que decía Juan Diego. Puede que me hayan confesado el delito en la investigación interna. Si esa confesión no es refrendada ante un juez penal en un juicio público, entonces esa confesión no va a tener valor en el proceso penal. Muchísimas gracias a todos porque se han ajustado milimétricamente al horario que nos habíamos marcado. Sabemos todos que tenemos un montón de cuestiones todavía, quedarían para mucho más. Les agradezco a todos este tiempo que nos han dedicado, es un placer siempre. Y quería arrojar una última pregunta, por si quieren hacer una ronda rápida, digamos como pregunta de cierre, ¿no? Y que nosotros nos planteamos y que siempre nos planteamos cuando les llamamos, igualmente cuando ustedes nos llaman a los efectos de colaborar en distintas implementaciones o despliegues, ¿no? Y es compliance sí, sigue siendo una realidad, es un futuro, es el presente, ha venido a quedarse, o
consideramos que sigue siendo una quimera y que cada uno, espero que sea honesto en cada una de sus jurisdicciones. Y por tanto, bueno, pues no se le está dando la importancia que todos, que yo creo que todos compartimos que efectivamente se le debería de dar. Muchísimas gracias a todos por la asistencia e igualmente a todos aquellos que han estado en Zoom. Ahora les dejo paso para que puedan hacer que puedan formular su opinión. Y agradezco a todos los asistentes, esperamos haber contestado a todas las preguntas, o por lo menos esta moderadora así lo ha intentado. Y bueno, nos veremos pronto seguro. Y ya les doy paso. Muchísimas gracias a los panelistas por responder a esta última pregunta final. Si quieres tú mismo, Luis Miguel, comenzamos por ti. Sí, voy a ser muy breve, Vanessa. Compliance, por supuesto que sí, y por la siguiente razón, el compliance ya no es una opción, el compliance es una obligación para las empresas. Con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Juan Diego, ¿tú qué opinas? En la misma línea, yo creo que, al menos aquí en el Perú, creo que llegó para quedarse. Veo que pese a que nuestros empresarios suelen ser más reactivos que preventivos, hoy en día está inculcándose bastante esta idea de que hay que prevenir y que pueden ser muchos los beneficios a futuro para la compañía, así que yo creo que compliance sí y cada vez más, ¿no? Muchas gracias. Jorge, voy. Sí, yo lo mismo que ya han dicho, la verdad, lo que dice Luis Miguel me representa. Tal vez iría todavía un paso más allá, solo por provocar. Diría que compliance no es algo que uno que solo deba de tener intención de establecer a regañadientes, sino que hay que desearlo realmente. O sea, las compañías van a tener que tener un ánimo, no sé si cambiar porque hay algunas que ya lo tienen, pero tener el ánimo proactivo de dar cumplimiento a estos estándares y normativas que hoy en día son, digamos, exigencia mínima de los estados. En el caso de Leonel, en México. Gracias, Vanessa, y gracias a ti, es que estamos cumpliendo esto milimétricamente. Y lo que te puedo decir, si me hubieras preguntado esto hace 8 o 10 años, te hubiera dicho, no, si es una quimera, no hay forma de que haya una implementación, una aceptación por parte, sobre todo, de empresas locales mexicanas. Y hoy mi respuesta es todo lo contrario, ¿no? Es una realidad que ya es y que va para adelante sí o sí. Y gracias a ti fue que yo apropié de ese término, ¿no? Porque es tuyo, y por lo tanto, me lo quiera, digamos, trasladar, diré, esto ya no es así en México, con lo cual ya nadie me va a engañar a ese respecto, O sea que muchas gracias. Y Paloma, concluimos contigo. Pues yo la verdad no tengo dudas de que el compliance es presente y es futuro. O sea, creo que las compañías que no solamente cuentan con un sistema de compliance, ¿no? El denominado compliance de papel, sino que llevan a cabo su actividad de una forma respetuosa con la normativa, etcétera, pues cuentan con una ventaja competitiva respecto del resto. Así que, por supuesto, soy una firme defensora del compliance. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los asistentes vía Zoom. Me consta que alguno en el último instante, bueno, por supuesto agradecido a todos los panelistas su colaboración. Jorge, en tu caso, uno de los panelistas parece ser que tiene interés en relación con, y por no dejar esta pregunta sin contestar, se puede dirigir quizás a ti directamente, dado que tenemos los bios publicados en Internet, sobre la resolución. Quería conocer un poquito más la resolución que comentaste al inicio de la intervención. Es Roxana, ¿no? Efectivamente, era Rosana. Sí. Yo le envié privadamente el link de la sentencia. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Y era por no dejar eso ahí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto.